misma has comentado que tu mamá era una mujer de un carácter muy fuerte. Ella falleció, me decías, antes de empezar la entrevista. Y además tenía como ese potencial para hacerse querer, para ganarse el afecto de sus seres más ajenos, pero los más cercanos, su círculo íntimo, su casa. Era un lugar de controversia, ¿no? Era una mujer de un carácter difícil de digerir. ¿Eso es cierto? De cierta manera sí. O sea, creo que ahí había un montón de cosas que hoy entiendo mucho más de lo que quizás entendía en aquella época donde yo misma estaba en un proceso de búsqueda. Eh, Fíjate que mi mamá era la tercera y la primera hembra de mi abuelo y eventualmente mis dos tíos mayores estudiaron medicina. Ella quería estudiar medicina y no la dejaron Por ser por mujer. ser mujer. Mi abuelo no la dejó porque eso no era oficio de mujeres. Y eso fue una gran frustración de su vida, hasta el punto de que luego de que yo me gradué, estaba estudiando Derecho, ella se puso a estudiar farmacia y se graduó de farmacéutica y estuvo trabajando en el tema de salud pública durante mucho tiempo, pero eso le ponía, creo yo, mi mamá era una mujer, o fue una mujer muy hermosa, de hecho participó en el concurso Miss Venezuela, donde ganó Susana Duin. Ah, ¿qué tal? ¿Qué Ella, estado? ¿Te acuerdas? por el estado de Suatei. Ah, qué Sí, 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 maravilla. sí. Ok. Era, pero al mismo tiempo era de un carácter muy fuerte. Entonces, ¿Tú dirías amargada? no, en absoluto no creo que haya sido amargada, sino más bien un carácter fuerte. En casa tu papá era el más querendón, ¿cierto? Pero machista. Sí, bastante machista, pero bastante en esa era criado a comienzos de siglo. Mi papá nació en el año 13, si mal no recuerdo. Es decir, en pleno tiempo de Gómez, habiendo sido criado en esa historia. Mi abuelo, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo que tenía un carácter horrendo. Mi abuelo era procurador, abogado también, y llegaba a los tribunales con un bastón y le daba así sobre la mesa el bastón para que le hicieran caso, pero lo mismo hacía en su casa. Es decir, para pedir que le sirvieran la comida, no decía, por favor, que vamos a comer, tal qué sé yo, sino le daba a las 12 del día dos golpes encima de la mesa para decir para señalar que era hora de que tuviera la comida encima de la mesa. De todas las familias en las que podías nacer, porque uno no elige, te tocó allí. Esa era tu coyuntura y eventualmente, aunque tú me comentabas que no te habías aventurado a hablar del tema, había cosas que se notaban. Y creo que esto se acentuó en la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esas características masculinas comienzan a acentuarse? ¿Qué hiciste? Bueno, es un trauma siempre terrible para toda persona. El trance, el paso por la adolescencia es adentrarse en un camino en el cual tu cuerpo va cambiando. Era un proceso súper rudo, súper difícil. El enfrentarse al espejo cada día es un conflicto entre la imagen y la percepción interna y tú tratas de verbalizarlo y no puedes, porque en aquel momento tampoco es que, claro, no había internet, no había libros, hoy en día se sabe mucho más de muchas cosas y supongo que los niños y niñas trans hoy en día, como manejan internet, pueden encontrar mucha más información o mucha información que en aquel momento no existía. Es decir, que cuando tú al comienzo decías pionera, a mí me gusta mucho la canción de Serrat, creo que la hago casi mi himno, sobre el poema Se de hace camino al Machado, andar. se hace camino al andar. Sí, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino Es tu espera senda vida. más. Y eso es el reto de la vida, saber que realmente en el caso mío era abrir un camino que yo no sabía dónde me iba a llevar en aquel momento. Se hace camino al andar. Em, yo creo que en tu adolescencia, lo comentaste alguna vez, cuando sientes que se están generando todos esos cambios, tú que eres tan brillante dijiste esto hay que pararlo de alguna manera y buscaste ayuda. No tenías con quién asesorarte, pero te fuiste a la Libertador, ¿es cierto?
Sí, en algunas ocasiones a ver qué, porque eran las únicas relaciones con una persona trans que hubiera podido tener. ¿Qué encontraste allí? Miseria, mucha falta de comprensión y sobre todo el hecho de sigue siendo la regla, el 90 y pico por ciento, los estudios demuestran del 95% de las mujeres trans que se prostituyen lo hacen porque no encuentran otra forma de vida, no encuentran un trabajo digno. Entonces eso me creó una angustia terrible. Si yo hago una transición, ¿cuál va a ser mi destino? A ver, Es si lo decir, entiendo bien, tú eras un adolescente, te vas a conversar con prostitutas transgénero, transexuales. Eran seres humanos, digamos. Sí. Descubriste su humanidad detrás de su claro, profesión. claro. Te aterraba, entonces. Me aterraba entender que habían perdido familia, habían perdido la posibilidad de trabajar, habían perdido la posibilidad de estudiar debido a la exclusión social. Y eso es lo que me ha hecho a lo largo del tiempo trabajar por esa comunidad como lo hago, porque es la comunidad más excluida y sobre todo hay que decirle siempre a la gente, ¿tú crees que alguien lo va a hacer porque es chévere? ¿Tú crees que alguien va a asumir el reto de perder todo? Familia, trabajo, educación, todo por el hecho de llegar a ser quien tú eres. Oye, sería bien, si eso es una escogencia, sería una escogencia prácticamente suicida. Suicida. Entonces, en consecuencia, debes entender que nadie lo hace porque es chévere, porque le da la gana, sino porque es su naturaleza y es la única manera de sentirse bien consigo mismo. Y además, con todas las consecuencias que implica, como tú lo dices, ¿no? Así renuncias a todo lo demás, vale la pena si no renuncias a ti. Me parece que es como Esa la sería gran conclusión. una buena forma de resumir esto. Es decir, tú puedes renunciar a todo menos a ser tú. En ese momento, ¿tú estabas buscando alguna alternativa para evitar que, por ejemplo, el vello capilar se engrosara, fuese más masculino, que la voz cobrara esa cadencia masculina? Y te hablaron de unas pastillas, me parece, que eran hormonas finalmente. ¿Decidiste tomarlas? ¿Las conseguiste? Sí, y había hasta inyecciones y todo en aquella época. Ajá. ¿Y qué pasaba en tu cuerpo? Entonces yo me convertí en una especie de yo-yo, porque en lo que cambiaba mi corporalidad, yo lo paraba y entonces subí y bajaba como el yo-yo porque me aterraba el entender que si hacía la transición en esa época yo no estaba preparada, cuál era mi destino. Si no se lo decías a tus padres, si eras de pocos amigos, ¿con quién hablabas? ¿A quién le decías, me está pasando esto, yo no quiero? Prácticamente nadie. Yo creo que en ese momento de mi vida nadie sabía. Estabas sola contigo. Sí, Las pastillas hacían, entre otras cosas, que brotaran los senos, ¿cierto? correcto. ¿Qué te decía tu mamá cuando te veía con senos y todavía eras Tomás? ¿Qué pasó? Vamos a tener ¿qué te pasó? O sea, por eso que yo siempre digo que los padres deben haber sabido. Y tú te escondías. Y yo me escondía. ¿Pudiste de alguna manera evitar algunas características masculinas o tu desarrollo fue completo y te convertiste en un señor? Sí, sí, exactamente. Eres la mujer que siempre fuiste. Exactamente. Ah, ¿viste? Estrategia a tiempo. Tamara en íntimo es nuestra etiqueta esta noche. Vamos al corte y luego seguimos con más. Yo pasé de ser un hombre heterosexual a una mujer. Cuando tú sales del closet, sucede una cosa impresionante, que todo el mundo dice, ay, pero es que yo lo sabía. Es que todo el mundo lo sabía.